Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Voy a prender la cámara para presentarme. No sé si me escuchan bien. Em, Mi background es en Computational Mechanics. Trabajé varios años en la industria a través de haciendo modelos de procesos y de productos. Bueno, y ahora estoy dando estos cursos que espero que les resulten de utilidad. Em, entonces, si les parece, empezamos por este resumen de la teoría que vieron en la semana. Esta primera semana vieron los conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos. En principio vieron la definición de un fluido, que es todo material que no es capaz de resistir una tensión de corte. Cualquier tensión de corte, por más pequeña que sea, va a originar un movimiento en este fluido y ese movimiento va a continuar mientras esta tensión esté aplicada. Los ejemplos de fluidos pueden ser los líquidos, los gases. Bien, bueno, justamente esto que dice acá, ¿no? Un poquito acá se ven las distinciones entre los líquidos y los gases. Los líquidos están formados por moléculas que están próximas unas de otras con fuertes fuerzas de cohesión. Los líquidos tienden a mantener su volumen y podemos decir que forman superficies libres cuando están bajo la acción de un campo gravitacional. Por otro lado, los gases están formados por moléculas más separadas, con bajas fuerzas de cohesión, y se pueden expandir, entonces se van a expandir hasta encontrar las paredes del volumen que los contiene. Esta parte, bueno, la paso rápido porque todos tienen background de ingeniería, así que me imagino que no les estoy diciendo nada nuevo. Ahora sí, quizás si no están tanto en la parte de modelado, ver esta hipótesis del medio continuo que vamos a necesitar para que sean válidas nuestras ecuaciones, ¿no? Nosotros vamos a considerar un, un volumen de control que va a ser lo suficientemente grande como para que las propiedades que están en ese volumen puedan ser consideradas funciones continuas, ¿sí?, del espacio. Pero, por ejemplo, un volumen de 10 a la menos 9 milímetros cúbicos de aire en condiciones de presión y temperatura estándar tiene 3 por 10 a la 7 moléculas. Entonces, aquí, digamos, en un volumen tan pequeño como este, podemos definir una densidad prácticamente constante. Y la mayor parte de los problemas de ingeniería van a implicar dimensiones físicas mucho mayores que ese volumen. Así que en general las propiedades de los fluidos van a poder ser consideradas continuas en el espacio. En algunos casos, sin embargo, el tamaño de los sistemas puede ser comparable a la distancia entre moléculas. Entonces ahí, bueno, ahí vamos a estar fuera de esta hipótesis de continuidad, pero no va a ser el curso, no va a ser el caso de este curso, ¿no?
Muy bien. En mecánica de fluidos tenemos 4 dimensiones primarias, a partir de las cuales vamos a derivar todo el resto, ¿no? Estas dimensiones son masa, longitud, tiempo y temperatura. El sistema de unidades con el que vamos a trabajar en general es el sistema internacional. Obviamente después dentro de los mismos software ustedes van a poder ir seleccionando las unidades con las que trabajan, ¿no? Bien. ¿Estoy yendo bien, rápido o vamos bien? ¿Vamos bien? Bárbaro, gracias por el feedback. Bien. Ahora, al modelar los fluidos, bueno, no, al modelar en general un material, tenemos las opciones de estas descripciones que se llaman euleriana y lagrangiana. La diferencia entre ambas es la siguiente. En un modelado euleriano, uno se fija en una parte determinada del espacio, qué es lo que sucede al material que atraviesa esa zona, ¿sí? Como vemos aquí en este esquema, ¿no? Acá hay definida una grilla donde uno va a poder ver dentro de estas celdas o en los nodos cómo van cambiando las propiedades a medida que el material atraviesa esta zona. Por el contrario, uno puede hacer un modelado lagrangiano en el cual uno se fija en determinados puntos del material, ¿sí? Que podemos llamar nodos, y a medida que ese material se deforma, estos nodos o esta grilla que yo definí inicialmente sobre el material se va a ir deformando con el mismo. Este modelado lagrangiano es más comúnmente utilizado en los sólidos, ¿sí? Y el euleriano en los fluidos. Muy bien. Acá podemos ver una combinación de ambos métodos, ¿no? Un ejemplo muy interesante, por cierto, que es el estudio de la erosión por arena en tuberías de la industria petrolera. Entonces acá vemos dos cosas. Uno va a modelar el fluido que va a través de las tuberías. Esos son modelos eulerianos. Y por otro lado, ya sea acoplado o como postproceso, uno va a modelar partículas que se van a mover en ese flujo y va a ver dónde chocan esas partículas y va a poder calcular distintos grados de erosión, por ejemplo. Bueno, va a poder hacer distintos postprocesos para analizar estos efectos, ¿no? Que son importantes en esta industria. Acá pueden ya empezar a ver el tipo de gráficos que hacemos, ¿sí? Los gráficos de colores o band plots. Muy bien, avancemos. Las propiedades más comunes termodinámicas que vamos a utilizar son la presión, la densidad y la temperatura. Por otro lado, para considerar efectos de fricción y de conducción de calor, va a ser importante tener en cuenta la viscosidad y la conductividad térmica. Todo esto lo vamos a ir viendo
a medida que transcurre el curso. Y después, cuando hay intercambio de calor, tenemos unas propiedades intensivas que van a ser relevantes, que son la energía interna, la entalpía, la entropía y los calores específicos, ¿no? Para refrescar conceptos, las propiedades intensivas, recuerden que son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, ¿no? Como la presión, la temperatura. Por otro lado, las extensivas sí dependen de la cantidad, por ejemplo, la masa, el peso, la fuerza. Bueno, hablemos ahora un poquito sobre la viscosidad. Ustedes saben que la viscosidad es una medida cuantitativa de la resistencia del fluido a fluir, ¿no? Más específicamente, va a determinar la velocidad de deformación generada al aplicar tensiones de corte. Acá vemos un, un videíto como ejemplo, como para ilustrar los efectos viscosos y qué tipo de cosas vamos a poder modelar, ¿no? Los fluidos más comunes, como el agua, el aceite y el aire, muestran una relación lineal entre la tensión de corte y la velocidad de deformación, ¿sí? Estos tipos de fluidos se llaman fluidos newtonianos. La constante de proporcionalidad de esta relación es mu, que es esta viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. Aquí se ve un ejemplo de un elemento de fluido bajo corte, ¿sí? A medida que esté aplicada esta tensión, perdón, aquí tengo que decir que la velocidad es nula en el plano de abajo y el plano de arriba se está moviendo con una velocidad U igual a delta U. Entonces, a medida que está esta tensión aplicada, estos ángulos van a continuar agrandándose y esta relación es proporcional. Esta variación del ángulo con el tiempo está relacionada, es igual en este caso, a la derivada de esta velocidad, de la velocidad en X respecto de la coordenada Y. Entonces, acá podemos ver cómo va a ser el perfil de velocidades que tenemos en este caso y esta relación que se va a cumplir, ¿no? Muy bien. Bueno, este es otro ejemplo de ilustración de un postproceso. Acá estamos viendo un flujo laminar sobre una placa plana. Podemos ver cómo van creciendo el módulo de velocidad a medida que me alejo de la pared. Y además que las líneas no se van entrecruzando, ¿no? Denotando lo que es un flujo laminar. Bueno, y aquí llegamos a este número que es muy importante cuando uno está modelando fluidos, que es el número de Reynolds. Este número lo que va a hacer es correlacionarnos el comportamiento viscoso de los fluidos newtonianos, ¿sí? Y
como podemos ver acá, es una relación entre fuerzas inerciales y viscosas. La definición involucra a la densidad, a esta viscosidad absoluta que hablábamos recién, y a una velocidad y una longitud característica. Este número de Reynolds también lo podemos escribir en función de una viscosidad cinemática que está relacionada por esta relación, ¿no? La viscosidad cinemática es la dinámica dividido la densidad. Entonces, generalmente cuando uno va a modelar un fluido, tiene que tener en cuenta un valor aproximado de este número de Reynolds, porque de acuerdo a esto uno va a saber, digamos, si va a tratar con un flujo turbulento o no, ¿no? El número de Reynolds, cuando es bajo, significa, digamos, si es muy bajo, vamos a tener movimientos de tipo creep. Cuando tenemos Reynolds moderados, de valores moderados, eso ahí tenemos un flujo laminar y los flujos turbulentos van a tener un Reynolds alto. Entonces, bueno, uno puede ir viendo un poco los rangos en los que se mueve este número y considerar, saber si, por ejemplo, a mi modelo tengo que agregarle o no las ecuaciones de turbulencia, ¿no? Muy bien. Aquí, entonces, vamos a ver un videito ilustrativo que es bastante lindo. Avisen si pueden verlo. Entonces es un tubo con una sección rectangular, transversal. En el interior tenemos el agua que fluye en esa dirección y tenemos un obstáculo, ¿sí? A través de ese tubo. Ahora lo que se hace, bueno, upstream, aguas arriba, el flujo es uniforme, mientras que aguas abajo, el flujo se va a ver, digamos, modificado por este obstáculo que puse. Cliqué mal. Entonces, en principio, va a haber una velocidad baja. Y entonces, ay, por favor. Ahí va. Lo que voy a hacer es no tocarlo más. Acá vemos que las líneas, acá hay una velocidad baja y vemos que las líneas son estables, invariantes, que no hay cambio, no, digamos, no se mezclan, ¿no? Entonces este es el flujo laminar. Y a medida que se va aumentando la velocidad, a ver, disculpen, un segundo, que estoy viendo, ok, perfecto. A medida que vamos aumentando la velocidad, vemos cómo se empieza a formar estas ondas, estos vórtices, ¿sí? Que van hacia arriba, hacia abajo.
Y a medida que va aumentando la velocidad, estos vórtices se hacen más amplios, haciéndose, pasando ya a tener un flujo turbulento. Bueno, acá a modo de ilustración hay una simulación que también muestra la transición de un flujo laminar a turbulento, que es el modelo del humo de un cigarrillo. Ustedes saben que la viscosidad lo vieron en la parte de teoría, la viscosidad de los fluidos newtonianos varía levemente con la presión, pero sí dependen fuertemente de la temperatura, ¿no? Y que, bueno, al aumentar la temperatura, los gases aumentan su viscosidad absoluta y los líquidos la disminuyen. Muy bien. Entonces podemos ver acá en la parte superior cómo digamos, se van formando estos distintos vórtices, ¿no? Bueno, ahora vamos, si les parece, a revisar un poquito la resolución de los ejercicios de la semana 1. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿Están Dolores, ahí? ¿Hay bien. alguien ahí? Ah, gracias, gracias. Vamos bien. Vamos bien. Hay mucho silencio por ahí. Bien. Bueno, avancemos con esto. No sé si recuerdan, la pregunta 1 les pedían la densidad del vapor de agua a determinada presión y temperatura, ¿sí? Les daban el valor de la constante del vapor. Entonces, bueno, y además nos la solicitan en determinadas unidades, ¿no? Esto es simplemente para que se vayan familiarizando con las variables y nada, las unidades que estamos usando, ¿no? Entonces, ustedes seguramente usaron la ecuación del gas ideal, que relaciona la presión con la densidad, con esta constante y con la temperatura absoluta, ¿sí? Entonces, la presión la teníamos, la temperatura también, recuerden que es en Kelvin, y el R también lo teníamos. Entonces, bueno, la respuesta correcta era la C. Después, la pregunta 2 nos daban la masa específica de un fluido que era líquido y sabiendo que el peso específico del agua es 9.800 newtons sobre metro cúbico y nos daban la aceleración de la gravedad, determine el peso específico y el peso específico relativo del líquido. Bueno, el peso específico, como habrán visto, es igual a la densidad por la gravedad. Teníamos la densidad, que era más específica, la gravedad, calculábamos y teníamos el resultado. Ahora, el peso específico relativo es referido al agua, ¿no? Entonces, haciendo el cociente, eso nos daba 1.2. Entonces, el resultado era el A. En la pregunta 3 nos decía, el helio nos da el peso molecular del helio y nos pregunta, ¿cuál es el peso de 2 metros cúbicos de helio a una atmósfera de presión y 20 grados centígrados?
Bien, entonces aquí necesitábamos, vamos a calcular la densidad. Recuerden que este R es esta constante universal dividido el peso molecular, ¿no? Entonces el R del helio lo calculamos de esta manera y después lo reemplazamos en la ecuación del gas ideal y obtenemos la densidad. Con la densidad podemos calcular la masa, ¿no? Multiplicándola por el volumen, la masa que tenemos en los 2 metros cúbicos de helio. Y bueno, de ahí, una vez obtenida la masa, solo nos queda multiplicar por la aceleración de la gravedad para obtener el peso. Bien, entonces la respuesta correcta era la B. La pregunta 4 es, dos placas paralelas, una se mueve a 4 metros sobre segundo, la otra está fija, están separadas por 5 milímetros. En el medio hay una capa de aceite de gravedad específica 0,8 y nos da la viscosidad cinemática y nos da el perfil de velocidades, ¿sí? Entre placas, que es B por I dividido H. H es la separación, ¿no? Entre placas. Entonces nos pregunta, ¿cuál es el esfuerzo cortante promedio en el aceite? Si recuerdan, en este caso, entonces el esfuerzo para este fluido newtoniano es la viscosidad por digamos, las derivadas de las velocidades, por la velocidad de deformación, ¿no? En este caso va a ser por la derivada de U, o sea, la velocidad en X respecto a Y. Que esta derivada la calculan a partir de la expresión que les daban, ¿no? Aquí entonces nos falta obtener mu. Para eso, bueno, por un lado, recuerden, la gravedad específica es la relación de las densidades respecto a una referencia dada, ¿sí? Y nos están dando ese dato, nos dicen que es 0,8. Para los líquidos la referencia que se toma comúnmente es la del agua, ¿no? A 4 grados centígrados. Entonces, bueno, de aquí entonces podían obtener la densidad de este líquido. Y con la densidad entonces y la viscosidad cinemática obtener el mu. Una vez que teníamos el mu, el resto de los datos ya lo tenemos. Lo reemplazamos y nos daba 80 pascales, que era la respuesta D. Y la última era la viscosidad absoluta, mu de un fluido, es una función principalmente de, bueno, como se los comenté anteriormente y lo habrán visto, es una función principalmente de la temperatura, ya que de la presión depende más levemente, ¿no? La viscosidad, de hecho, si vieron, se modelaba con una forma exponencial dependiente de 1 sobre T para los líquidos y con una ley de potencia para los gases, ¿no? ¿Les parece? Vamos Sí, a... estamos. bárbaro. Si les parece, vamos a retomar entonces lo que podemos hacer si después hacia el final, dejar unos minutos por si tienen algunas dudas y demás, ¿no? Ahora permítanme entonces, les comparto la pantalla. Y vamos al Workbench. A ver.
No sé si ustedes ya han estado usando alguna de estas herramientas de ANSYS. Acá lo que yo tengo abierto es el Workbench, que es este software que nos permite combinar las distintas herramientas de modelado, ¿sí? que ofrece ANSYS. Aquí vamos a volcar en esta ventana principal todos los programas o los flujos de trabajo o los componentes de determinado proyecto en el que estemos trabajando, ¿no? La verdad que es muy práctico tenerlos todos digamos, en un mismo ambiente. Aquí, digamos, lo que vamos a hacer es, podemos arrastrar, digamos, flujos de trabajo. Por ejemplo, vamos a un caso concreto, ¿no? Que sea el software Fluent. Si yo arrastro aquí desde los sistemas que me ofrece, entonces tenemos estas cajas en donde tenemos todo el flujo de trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Para modelar un problema. ¿Por dónde comenzamos siempre? Por la geometría, ¿no? Acá la geometría, esto nos va a permitir, ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Tenemos bastante tiempo como para ir viendo todas las partes, pero hagamos un recorrido rápido. Uno acá va a poder o importar la geometría, ¿m? O crear la geometría. Una vez creada esa geometría, vamos a la parte de hacer la malla y una vez construida esta malla, vamos a hacer el setup o el armado del caso, ¿sí? Introduciendo las condiciones de contorno, por ejemplo. Las condiciones iniciales, bueno, ahora lo vamos a ver bien. Y después, una vez resuelto el problema, vamos a hacer toda la parte de postproceso, ¿sí? De análisis de resultados. Entonces, acá en estas cajas tenemos, digamos, todo este flujo, ¿no? Acá lo pueden renombrar cada una de estas. Por otro lado, si no, si les resulta más cómodo, otra manera de trabajar es por componentes, ¿no? Entonces, uno aquí en componentes va a buscar el componente de geometría, el componente de mesh por separado, ¿sí? Esto es útil cuando, por ejemplo, si uno hace varias mallas porque está haciendo distintos casos o porque está optimizando o por lo que sea, hace varias mallas, entonces puedo usar la misma geometría y la voy relacionando entre sí. Y con esta malla puedo alimentar entonces un componente de Fluent que va por separado aquí. Y entonces voy conectando de esta manera los distintos componentes, ¿sí? Entonces, ¿qué más me queda por decirles en esta etapa? Que Fluent, perdón, que acá en el Workbench se pueden hacer, digamos, lo que permite también es hacer estudios paramétricos, utilizando técnicas de optimización. Y bueno, y que tenemos, nada, en estas, recorriendo un poquito las ventanas que tenemos
tenemos los sistemas y las componentes, ¿no? Aquí, de donde vamos a ir seleccionando para ir armando nuestro proyecto. Hola, Entonces vamos a... quiero hacer una pregunta. Que en la clase pasada, cuando nos introdujeron un poco a grandes rasgos lo que era ANSYS, nos hablaron que existía Fluent y estaba CFX. ¿Pero cuál es la diferencia entre estos dos? bien, CFX es otro software, ¿sí? También para modelar los fluidos. Digamos, yo tengo entendido que el que es más comúnmente utilizado es Fluent, al menos el que yo usé siempre, pero hay mucha gente que utiliza SFX también, ¿no? Desde la anterioridad. Yo he trabajado principalmente en Fluent, así que mucho sobre CFX no te puedo aportar. Si es de tu interés, podemos pasarte más información luego. Pero respondiendo corto es otro software para de modelado, ¿sí? De fluidos. Ok. Muy bien. Discúlpenme, que no veo acá el... No estoy pudiendo ver. Ah, acá dice Tiago que él puede completar. Vamos, Tiago, sí, gracias. Tiago, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchan? Disculpe. Ah, ahora sí. Disculpe, estaba en mudo en mi micrófono. Buenos días a todos. Disculpe, ¿quién ha hecho la pregunta? Yo fui. Hola, Oscar, ¿todo bien? Por ahora todo bien. Perfecto. Disculpe por mi español, es más cerca de un portuñol, pero creo que podemos Bastante hablar. bueno. Ok, Bastante gracias. bueno. Ok, hay algunas diferencias de Fluent y CFX. Los dos hacen las mismas cosas, que son simulaciones utilizando la dinámica de fluidos computacional, pero Fluent es la herramienta más moderna y la que está siempre actualizada en más detalles por ANSYS, pero CFX hasta este momento es muy fuerte para hacer simulaciones de turbomáquinas. Entonces, básicamente, si me preguntas cuál software debe usar, yo diré que si tienes interés en la mayoría de las simulaciones que utilices Fluent, ¿sí? Pero CFX Fluent también es capaz de hacer simulaciones de turbomáquinas sin ningún problema, con una capacidad muy buena. Pero CFX, hasta este momento tienes algunas herramientas que podemos hablar en el futuro, que como Turbo Grid, Blade Gen, que son asociadas con CFX, que hacen una facilidad un poquito mayor para trabajar con turbomáquinas. Pero tienes todos los modelos de combustión, de flujos multifásicos, entonces siempre tienen la posibilidad de trabajar con los dos softwares. En nuestro curso, principalmente en la próxima disciplina de introducción a CFD, iremos a mostrar algunos ejemplos en Fluent y lo mismo en CFX para que conozcan los dos y también tengan la opción de escoger cuál es la mejor opción para ustedes. Ok, muchas gracias. Y su Nada. español es bastante bueno. Muchas Sí, sí, gracias. es muy bueno. Disculpe, Dolores. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, aquí estábamos en esto. Entonces, veamos aquí, disculpen. Entonces, vamos con el tema de la geometría. Empecemos a ver un poquito esto. Lo que les quería mostrar. Bueno, entonces,
nosotros tenemos la geometría. El programa que utiliza por defecto aquí el Workbench es el programa SpaceClaim para construir la geometría. Acá yo hice doble clic directamente sobre Geometry y eso me va a abrir el programa, ¿sí? Podría haber hecho, ahora apenas cerremos, lo vemos, podríamos haber importado directamente ahí una geometría que ya hayamos construido, ¿no? O que nos hayan pasado. Bien. Acá entonces el SpaceClaim la verdad que es bastante fácil de usar. Fíjense, no sé, vamos a hacer, solo para mostrárselos, ¿no? Acá seleccionamos una grilla sobre la que vamos a definir un sketch. Podemos hacer, por ejemplo, un círculo. Cuando pasamos a 3 dimensiones, acá fíjense que se me formó una superficie y queda seleccionado pool, ¿no? Uno acá puede entonces estirar así, simplemente, ¿no? Cambiarle el volumen, tan fácil como esto. Y, no sé, podría por otro lado seleccionar, esperen que aprieto Escape, podemos seleccionar este sólido. Bueno, obviamente hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Yo acá estoy copiando, pegando y moviendo este sólido que acabo de crear. Selecciono, ven, para mover el ángulo. Apretando la barra espaciadora, por ejemplo, me dicen cuánto los quiero rotar. Y podemos hacer cortes. Seleccionamos esto y lo cortamos con este tubo. Y borramos las cosas que no nos sirven. También podemos combinar, ¿no? Seleccionamos esto, lo unimos con el otro tubo, entonces ahora nos quedó un solo sólido, ¿no? Bueno, obviamente hay muchísimas herramientas, ustedes me imagino que tienen, bueno, que quizás lo más probable es que hayan utilizado algún tipo de herramienta similar, pero si no, la aproximación es, digamos, bastante sencilla, ¿no? Porque es bastante gráfico todo. Y bueno, obviamente si no, pueden ir consultando. Entonces una vez que uno armó su geometría, bueno, acá la podemos salvar aparte, pero si no, la cerramos y ya la tenemos aquí cargada, ¿no? Uno va a ir a cargar esa geometría en el mallador. Bueno, en cuanto a los malladores, aquí tenemos varias opciones que nos ofrece ANSYS. Lo que vamos a hacer acá es hacer esto. Entonces le vamos a cargar la geometría al mallador y aquí en Mesh, cuando hagamos doble clic, se va a abrir el ANSYS Meshing, ¿sí? El programa ANSYS Meshing. Como esto demora unos minutos, aprovechemos para ver una comparación de los malladores. Un segundito.
Bueno, ahora se abrió rápido, pero bueno. Vamos a verlo igual. ANSYS nos ofrece entonces varios enmayadores. Tenemos el ANSYS Meshing, que es el que se acaba de abrir. Acá digamos, lo que nos le permite al usuario es un control profundo sobre las distintas herramientas de mallado. Digamos, la dificultad va a aumentar de acuerdo a la complejidad del modelo que estemos haciendo, ¿no? En principio es relativamente fácil de utilizar. Lo que tiene es que no tiene tampoco, no tiene muchas variedades de elementos. Vamos a poder enmallar con tetraedros o hexaedros, ¿sí? Por otro lado, ahora ANSYS está ofreciendo el Fluent Meshing, que es de muy fácil aprendizaje y le va a permitir a los usuarios que no tengan experiencia previa en el mallado generar mallas para sus problemas relativamente rápido y sin dificultad. Esto lo logra a través de unos flujos de trabajos que ofrece, entonces que van guiando al usuario para ir construyendo la malla. A su vez, lo que tiene cuando uno ya tiene todo un esquema armado es que por ahí uno no tiene tanto control sobre todos los parámetros o digamos, controles avanzados que uno quiera modificar, ¿no? Va a permitir mallar en paralelo y ofrece más variedad de elementos. Aquí se puede mallar con poliedros también, por ejemplo. Y bueno, también es posible usar este enmallador para CFX. Por otro lado está el mallador ¿Dolores? de... Sí. Sí, perdón, una pregunta. ¿Qué quiere decir mallar en paralelo? Mallar en paralelo es que, digamos, vos si tenés un modelo que requiere una gran cantidad de elementos, ¿sí? de celdas, entonces, digamos, ese mallado te va a llevar mucho tiempo, ¿no? Te va a consumir muchos recursos computacionales. Si vos tenés en tu computadora más de un procesador, digamos, de varios cores, entonces a vos te va a permitir eso bajar los tiempos de mallado, ¿sí? Porque se distribuye el proceso en esos procesadores. ¿Sí? Entonces vos automáticamente, obviamente vos no tenés que hacer nada, el trabajo se divide entre estos procesadores, ¿sí? Entonces se realiza al mismo tiempo y eso es lo que hace es reducirte tu tiempo en este caso de mallado. Después en la parte de solver, obviamente también es donde más se usa, ¿no? El método paralelo. Claro, perfecto. Entonces, ustedes le van a poder decir, de acuerdo a las computadoras que estén utilizando, la cantidad de procesadores que tienen y si están tratando con sistemas muy grandes, por ejemplo, no sé quién era que modelaba hornos, yo Yo. también bueno, yo tengo experiencia también en eso. Ahí los hornos tenés muchísimos, ¿no? Elementos, entonces hay veces que, bueno, de acuerdo al tamaño de tu sistema, nada, puede ser muy útil, ¿no? Bueno, después está este enmayador Aizen,
que acá también si quieren más detalles, Tiago por ahí nos puede aportar algo. Digamos, tiene una alta dificultad para aprenderse, es una generación que consume bastante tiempo, un método manual de generación, no malla en paralelo, y hace mallas estructuradas, es decir, de hexaedros, ¿no? En este caso. Por otro lado está Space Claim Meshing, o sea, vieron ese programa que abrimos recién de geometría, este programa mismo tiene la posibilidad de mallar, también mallas estructuradas solamente. Y bueno, es un poco más difícil ahí el mallado, pero bueno, está pensado como un Aizen moderno, ¿sí? Entonces, bueno, es una opción más que se les ofrece, ¿sí? Lorenzo, una consulta. ¿Sí? Al final de los 4, por así decirlo, las 4 herramientas que tenemos, se puede llegar a la conclusión que lo importante es la calidad versus el tiempo. ¿Cuál Sí. vendría a ser el ganador? Obviamente yo entiendo que depende del problema, pero No, debe a haber ver, un... yo te digo, a ver, mi corazón está con ANSYS Meshing, pero vieron que uno es así, cuando uno ya trabaja muchos años con algo, es como que prefiere esa herramienta, así que no puedo ser completamente objetiva. Vale. Pero ANSYS Meshing realmente a mí me resultó muy bien. Ahora, vieron que les comenté que estuve haciendo el curso de mallado, entonces ahí pude ver todas las capacidades de Fluent Meshing y la verdad que está muy bueno esto de que a ustedes ya les hagan como los lleven paso a paso para construir esa malla. Entonces es como que muy rápidamente y muy fácil, alguien que no tiene nada de experiencia, no se tienen que poner, digamos, o sea, pueden tener una malla que ya les permita empezar a modelar, ¿no? Sus problemas. Así que yo me quedaría entre estos dos, pero bueno, ya saben. Perfecto. El Space Claim está bueno, la relación que tiene con la modificación de la geometría, que si uno va modificando la geometría, bueno, se va adaptando a la malla. Pero bueno, no me pareció tan intuitivo, pero ya les digo, esa es mi experiencia, ¿no? Ahora igual podemos ir abriéndolo, pero ustedes también, digamos, pueden ir obviamente probando y bueno, y sacar sus propias conclusiones. Bueno, Vale, gracias. entonces, estamos ya con los malladores.